Muy buenas a todos y bienvenidos a Solo ante el peligro. Hoy traemos las primeras impresiones del último mazo de jugador de todos, el de jinetes de Rohan. Si este es el primer vídeo que veis de este tipo, pues estos mazos de jugador tienen todos lo mismo, el contenido es siempre igual. Tenemos incluidos dos paquetillos de cartas, en las que vienen las cartas de jugador y de héroe, y luego nos han dado también un librito en el que tenemos en esta primera página una explicación del contenido y luego tenemos aquí una explicación del mazo, cuál es la temática, las estrategias para jugarlo, algunas de sus cartas clave. Y aquí al final tenemos la lista del mazo pregenerado. No vienen 3 copias de cada carta en este mazo pregenerado, pero luego nos han incluido tantas como para llegar a tener 3 copias de cada una de las cartas para poder personalizar nuestro mazo a nuestro gusto. También vienen incluidas otras cartas que no están ni en la caja básica ni en estos mazos, adicionales para poder personalizarlo todavía más. Este mazo es quizá el que menos interés ha causado en la comunidad, ya que es un mazo bastante difícil de pilotar, y cuando nos venden un producto que es para introducir a jugadores noveles, este mazo quizá no es tanto para jugadores noveles, ya que hay que tener claros muchos conceptos de la partida, como las ventanas de acción, las acciones, las respuestas, y igual esto es demasiado para introducir a una persona al juego. Sí que es verdad que cuando tienes más experiencia y lo conoces mejor, le puedes sacar todo el partido a este mazo, pero aún así, ya os digo, para un jugador novel puede ser un poco complicado. De hecho, cuando hagamos el análisis de las cartas una por uno, haremos algunas matizaciones dentro de las reglas para conocer exactamente el funcionamiento de esa carta. Dentro de la cultura de los Rohirrim está muy integrado el culto al caballo. Ya sabéis, la cría, la doma. De hecho, en su propia bandera, la bandera de Rohan, tiene un caballo. Y es por eso que su unidad militar más destacada es la caballería, ya que tienen los mejores caballos de la Tierra Media. Pues este es el enfoque que han querido darle para este mazo de jinetes de Rohan, en el que vamos a tener oleadas de caballería con la que vamos a poder repeler al enemigo. Eso sí, estas oleadas, tan fuerte como vienen, tan rápido como se van. Entonces haremos el efecto, será un efecto bastante poderoso, pero luego todas esas cartas se descartarán y tendremos que volver a montar otra oleada de caballería. A diferencia de otros mazos, como por ejemplo el de Enanos o el de Gondor, que son personajes más pensados para que se quede en la mesa toda la partida, aquí ya os digo que irán por oleadas. También tenemos una segunda temática, que es la de las monturas, que serán unas cartas vinculadas que podremos vincular a nuestros personajes y así convertirlos en personajes más poderosos. Eso sí, en este mazo no tenemos muchas monturas y no todas ellas son muy buenas. Sí que es verdad que tenemos algunas monturas que son muy poderosas, pero igual le faltaría un poquito más para que fuese más redondita esa temática. Vale, pues dicho esto ya podemos pasar a ver una por una todas las cartas y ver nuestras impresiones. El primer jinete de Rohan no es otro que Éomer. Es un héroe de táctica que tiene 10 de amenaza inicial, que es un número que está bastante bien, y tiene 1 de voluntad, 3 de ataque, 2 de defensa y 4 puntos de golpe. Creo que es una relación de amenaza y stats buenísima y más para un héroe de táctica, que tiene 3 de ataque, que está muy bien, y 2 de defensa y 4 puntos de golpe, que le van a permitir aguantar algún golpe bastante duro. Tiene 3 rasgos, están muy bien, pues son rasgos buenos, Rohan, noble y guerrero, y luego dice después de que un personaje abandone el juego, Éomer recibe más 2 de ataque hasta el final de la ronda, límite de una vez por ronda. Esta habilidad en un mazo de Rohan está prácticamente garantizado que cada ronda vas a poder activarlo, y más cuando veamos a todos los otros héroes y veréis cómo va a funcionar, que lo va a tener siempre. Claro, tenemos un héroe que sin ninguna carta vinculada ya se nos va a poner en 5 de ataque, ¿vale? Esto convierte a Éomer en una máquina de matar. Además, fijaos que su habilidad no nos limita a que nuestro personaje lo tengamos que controlar nosotros o que tenga que ser destruido. Dice siempre que un personaje abandone el juego. Da igual si es de Rohan, si lo hemos controlado nosotros o si lo han tenido que destruir. Por ejemplo, si un jugador descarta a Gandalf porque ha jugado un ataque furtivo y lo devuelve a la mano, con que abandona el juego activamos a Éomer. Así que si ya es un buen héroe en táctica para un jugador, en multijugador tiene que esa respuesta es muchísimo más consistente. Además, creo que es un héroe que se lleva muy bien con el príncipe Imrail porque tiene una habilidad muy en conjunto, muy en sintonía, que dice, después de que un personaje abandone el juego, prepara el príncipe Imrail, límite de una vez por ronda. La verdad de poder usar a este héroe 2 veces y tener a este tío con 5 de ataque solo con una condición, que es que un personaje abandone el juego, que ya hemos visto que en un mazo de Rohan es muy fácil, la verdad es que se pueden hacer mazos muy poderosos. El siguiente héroe es Hirgon. Es de nuevo un héroe de táctica que tiene 9 de amenaza inicial, que está súper bien, es un número bastante bajito, y tiene 2 de voluntad, que de nuevo para ser un héroe de táctica es un buen número. Luego tiene 2 de ataque, 1 de defensa, 4 puntos de golpe y una respuesta bastante interesante, que dice, después de que Hirgon tenga éxito en la misión, juega un aliado de táctica desde tu mano.
reduciendo su coste en 1, hasta un mínimo de 1. Es decir, si tenemos un aliado de coste 1, no podremos reducirle el coste, porque como mínimo tiene que costarnos 1. Eso sí, si vale 2, pues nos costará 1, si vale 3 nos costará 2 y así. A continuación, puedes aumentar tu amenaza en 1 para darle a ese aliado más 1 de ataque y más 1 de defensa hasta el final de la ronda. Esto no es obligatorio, podemos hacerlo si queremos. Es decir, nosotros podemos en este momento jugar a un aliado con un coste reducido, pero si no queremos aumentar la amenaza para darle ese bono, no hace falta. Lo primero que nos llama la atención es que tiene los rasgos de Gondor y Explorador, pero no es un héroe de Rohan, lo que es extraño en un mazo que se llame Jinetes de Rohan. Es verdad que Hirgon fue quien le entregó la flecha a Theoden en señal de pedir ayuda, de que Denethor mandaba a Hirgon para pedir ayuda oficialmente a Rohan para defender a Minas Tirith de las fuerzas de Gondor, así que sí que tiene una relación con los Rohirrim, pero luego su habilidad, pese a que me parece espectacular, me parece una habilidad súper buena porque tenemos un reductor de como para generar recursos, no está generando recursos, pero sí que está reduciendo coste de cartas con táctica, que no tiene ninguna carta, salvo el cuerno de Gondor, pero ya vimos que era muy circunstancial, lo que parece un héroe muy consistente. Ya desde el minuto 1 te va a poder permitir generar virtualmente 2 recursos por ronda. Eso está genial. Además, otra cosa buena de su habilidad, y es que es después de que tengamos éxito en la misión. Es decir, nosotros podremos jugar ese aliado después de haber visto qué cartas se han revelado en la fase de misión. Entonces, si nos sale alguien que necesitamos un aliado defensor, pues puedo jugar ese aliado defensor. Que necesito atacar, pues puedo jugar un aliado que tenga más fuerza de ataque. O puedo ver si prefiero, en vez de jugar un aliado, guardarme esos recursos para jugar un evento. Es decir, estamos jugando una carta teniendo una información que no tendríamos en otro momento. Eso sí, fijaos que dice que es después de que Hirgon tenga éxito en la misión. Es decir, aquí ya los resultados de la misión ya se han finiquitado. Es decir, si yo ahora juego a otro personaje, que pongamos que es un personaje que hace daño al entrar en juego, como aquel arquero elfo, aunque yo derrote a un enemigo en el área de preparación y la amenaza total baje del área de preparación, el resultado de la misión ya se ha cerrado. Es decir, ya da igual cómo manipulemos el mazo, cómo manipulemos las cartas, cómo manipulemos el área de preparación, que el resultado ya se habrá determinado. Luego otra cosa que también hay que tener en cuenta, y es que dice que después de que Hirgon tenga éxito en la misión. ¿Qué significa tener éxito? Significa que en la fase de misión, cuando hacemos el recuento, tenemos que tener más voluntad que amenaza. El empate no se considera un éxito. No se considera tampoco una derrota, pero tampoco es un éxito, es un empate. Así que si tenemos 3 de amenaza contra 3 de voluntad, no vamos a poder activar la habilidad de Hirgon. Insisto, para mí es un muy buen héroe, de hecho en su habilidad me parece genial, pero no veo que vaya tan en sintonía con un mazo de Rohirrim. Pero bueno, nos va a venir muy bien para tener ese descuento de recursos en los aliados. Creo que es un héroe buenísimo y que si queremos acceso a la esfera de táctica sin tener que hacer mucha inversión en la fase de... en el coste de amenaza inicial, creo que es muy buena opción, porque vamos a tener solo 9 de amenaza y una habilidad muy buena. Además, lo que decimos siempre, ¿no? Sus stats, tiene 2 de voluntad, va muy en sintonía con su habilidad. Que eso que lo que me pasaba con Zalin, que tenía que llevarlo a la misión, pero solo tenía 1 de voluntad. Y luego sus stats de ataque y defensa eran mejores. Eso, digamos que me molestaba un poquito. En este caso no, sus stats están alineados con su habilidad. Y la última héroe jinete de Rohan es Lothiriel. Es una héroe de espíritu que tiene 8 de amenaza inicial y tiene 3 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa y 3 puntos de golpe. Y así mirar su habilidad, simplemente por tener 8 de amenaza y 3 de voluntad, ya me parece una relación muy buena de stats. El ataque y la defensa no me importan mucho porque no la voy a llevar a defender ni atacar, y tiene 3 puntos de golpe, lo que puede aguantar algunas traiciones o algunas sombras que sean un poco tramposas. Tiene los rasgos de Gondor y de Noble, de nuevo, otro héroe que no tiene los rasgos de Rohan, eso sí, ahora pone, si Éomer está en juego, que es su marido, Lothiriel gana el rasgo de Rohan. Vale, me cuadra, o sea, porque además temáticamente está bien. Respuesta, después de que Lothiriel sea asignada a la misión, elige a un aliado de tu mano. Si ese aliado comparte un rasgo con ella, pone ese aliado en juego agotado y asignado a la misión. ¿Vale? Si tenemos algún aliado que sea Gondor, Noble, o, en el caso de que estemos jugando a Éomer, que lo vamos a jugar en este mazo, que también sea Rohan, podremos, cuando ya asignemos allá la misión, poner a un personaje de nuestra mano y asignarlo también, sumando sus puntos. Luego dice, al final de la fase, si ese aliado sigue en juego, devuélvelo a tu mazo y baraja este. ¿Vale? Esto es un ejemplo de lo que decimos de oleadas de caballería. Vamos a poder
traer a muchísimos personajes a la misión, bueno, en este caso es uno más, pero luego, vamos a ver, en este caso no se descarta, sino que vuelve al mazo y se baraja. Pero bueno, esta condición es suficiente para activar la habilidad de Eomer. Me encanta cuando personajes que son muy vinculados en la historia tienen habilidades que crean sinergias tan buenas. En este caso, en la fase de misión, asignaremos a Lothiriel, pondremos a un aliado más y cuando lo devolvamos al mazo y lo barajemos, activaremos la habilidad de Eomer. Lo que por eso digo que en este tipo de mazos vamos a tener prácticamente garantizado que Eomer va a ser un héroe de 5 de ataque sin cartas vinculadas, que cuando le vinculemos, Eomer será todavía más poderoso. A diferencia de lo que nos pasaba con Hirgon, el aliado que entra en juego con la habilidad de Lothiriel sí cuenta su voluntad para la fase de misión, ya que esto ocurre antes del momento de la partida en el que se hace el recuento. Con Hirgon lo que nos pasaba es que el aliado entraba en juego justo después del recuento. Pues el primer jinete de Rohan aliado es Eomund. Es un aliado único de la esfera de espíritu con un coste de 3. Luego tiene unos stats de 2 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa y 2 puntos de golpe. La relación de coste y stats se me hace un pelín caro, ya que tenemos algunos aliados, especialmente en espíritu, con el mismo coste que fuerza de voluntad, pero bueno, al menos tenemos 2 puntos de golpe que nos va a ir bien para poder sobrevivir a algunas traiciones, como el alcance del nigromante o algún puntito de daño directo, pues al tener ese 2, pues nos va a permitir sobrevivirlo. Del rasgo de Rohan, por supuesto, y la respuesta es muy interesante para ese tipo de mazos, ya que dice, después de que Eomund abandone el juego, prepara todos los personajes Rohan en juego. Aunque hemos dicho que tiene un coste alto, en realidad esta carta yo no la voy a querer jugar pagando sus recursos, sino que como la voy a querer jugar es con la habilidad de Lothiriel. Cuando asigne a Lothiriel a la misión, que va a ir prácticamente en todas las rondas del juego, va a ir a la misión porque tiene 3 de voluntad y luego sus otros stats nos sirven de mucho, pues voy a poder jugar a Eomund, también asignarlo a la misión y voy a tener un total de 5, que ya en solitario ya es un número más que aceptable para tener aproximadamente controlada la fase de misión. Y después, por la habilidad de Lothiriel, voy a tener que devolverlo al mazo y barajar el mazo. Lo que voy a hacer es otra vez preparar a todos los personajes de Rohan, ¿vale? A Hirgon no podremos levantarlo porque Hirgon no es de Rohan, recordad, es una lástima porque este personaje iba a ir sí o sí a la misión también, pero bueno, podremos preparar otra vez de nuevo a los de Rohan y vamos a volver a barajar a Eomund en el mazo, así que no lo vamos a perder, sino que eventualmente nos va a volver a salir y vamos a poder disparar su habilidad de nuevo otra vez. A quien sí que podemos llevar a la misión, sin embargo, es a Eomer, que sí que tiene el rasgo de Rohan. El siguiente aliado es la escolta de Edoras. Algunos ya los conoceréis, los que veáis el canal y veis las partidas antiguas de este juego, El Señor de los Anillos, porque es una carta que usamos bastante. Es un aliado de espíritu y en este caso no es único. Tiene un coste de 2 y tiene 2 de voluntad, otra vez tenemos el ratio del que hablábamos en la carta anterior, y 0 de ataque, 0 de defensa y 1 punto de golpe. Es una carta claramente orientada para la fase de misión. Además con su habilidad que dice, mientras está asignado a la misión, la escolta de Edoras recibe más 2 de voluntad. Eso sí, obligado. Después de resolver una misión a la que estaba asignada la escolta de Edoras, descarta la escolta de Edoras del juego. Vale, va a ser una carta que nos va a durar únicamente una ronda, la ronda en la que vaya a la fase de misión. Eso sí, va a ser con un bono de más 4, lo que es una pasada porque si necesitamos controlar sí o sí una fase de misión por posibles efectos perjudiciales, si la perdemos, pues con la escolta de Edoras tener un más 4 es una garantía más que suficiente. Y encima, ¿cómo vas a querer jugar la escolta de Edoras? Pues si podemos, vamos a jugarla con Lothiriel. Con Lothiriel vamos a tener ya 3 en la fase de misión y con su habilidad podremos asignar 4 puntos más. Entonces, 3 más 4, 7. Con 7 puntos deberíamos de tener controlada en casi cualquier escenario una fase de misión únicamente con Lothiriel y jugando una carta de la mano, que no tendríamos que pagar sus 2 recursos, lo que parece una ventaja bestial. Eso sí, recordad que dice, al final de la fase, si ese aliado sigue en juego, devuélvelo al mazo y baraja este. Pero con la escolta de Edoras dice, obligado, después de resolver una misión en la que estaba asignada la escolta de Edoras, descarta la escolta de Edoras del juego. ¿Qué hay que hacer? Mezclarla en el mazo o descartarla del juego. Pues lo que hay que hacer, lamentablemente, es descartarla del juego, ya que esta situación, la que después de resolver en la que estaba fase de misión, ocurre antes que devolverla al mazo y barajarlo, ya que el final de la fase es posterior a la resolución de la fase de misión, así que habrá que descartarlo. Es que si encima le devolviésemos al mazo, este combo sería sería espectacular. La siguiente carta es Gandalf, esta va a ser la quinta vez ya que me toque analizarlo, de la caja básica revisada de todos los mazos de jugador.
No voy a decir nada más de él, es una carta muy buena. Cualquier mazo, hagas el que hagas, pues pones a Gandalf y el mazo mejora. ¿Qué podemos decir en este mazo en particular? Hombre, que al menos es bastante Rohirrim su temática. Entro en juego, hago un efecto brutal porque hago o 4 de voluntad, 4 de ataque, o 4 de defensa, 4 puntos de golpe. O sea, ya es para esa ronda va a ser un bono bestial y encima su respuesta. Ya está. Carta muy buena, póntela y punto. El siguiente aliado es Guthlaf. Ahora es de táctica y tiene un coste de 3. Sus stats son bastante discretos para el coste. Tiene 1 de voluntad, 1 de ataque y 2 de defensa con 2 puntos de golpe. No es un buen personaje para ir a la misión, no es un buen atacante y tampoco es un buen defensor, porque con 2 de defensa es más que probable que le entren puntos de daño y solo tiene 2 puntos de golpe. Y una cosa que tiene muy mal este mazo es que quizá Guthlaf es de los mejores defensores que tenemos, así que es posible que pasemos muchos problemas para defender ataques enemigos. Eso sí, con sus habilidades Guthlaf mejora mucho, porque dice, si hay al menos un héroe Rohan en juego, reduce el coste para jugar a Guthlaf en 1. Es decir, en ese tipo de mazos ya mínimo nos va a costar 2 en vez de 3. Y esos stats, aunque tampoco son muy buenos, ya mejoran bastante. Pero luego además tenemos a Hirgon, ¿vale? Que nos va a permitir en la fase de misión, después de que se resuelva el resultado, poder reducir su coste en 1 más. Es decir, ya Guthlaf nos va a costar solo 1, entonces ya por un coste de recursos sí que estos stats son bastante buenos. Y luego además dice, si al menos un héroe Gondor en juego, que lo tenemos porque tendremos a Hirgon y también tendremos a Lothiriel, Guthlaf gana Centinela, ¿vale? Que es una habilidad que va bastante bien, aunque sea no para ser un buen defensor, pero al menos sí que podemos salvarle el culo a otra persona que esté jugando la partida, pues al menos podremos defender con él. Que las palabras clave Centinela y a distancia las solemos como pasar un poco por encima, porque ya sabéis que soy un jugador en solitario, pero que cuando jugamos en multijugador estos rasgos pueden salvar la partida. El siguiente aliado es un aliado que ya teníamos en la caja básica revisada. Es el arquero a caballo, que no es único, es de táctica y tiene un coste de 3. Tiene 0 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 2 puntos de golpe. Es de Rohan, es arquero y tiene la palabra clave a distancia. No tiene ninguna habilidad. Ya cuando hicimos el análisis de la caja básica revisada, no me parecía una carta muy buena. Es verdad que sí que tiene la palabra clave a distancia, pero ahora con el mazo de elfos tenemos a muchísimos aliados con una relación de coste y stats muchísimo mejor que también tiene la palabra clave a distancia. Así que creo que es una carta que yo cuando personalice el mazo es más que probable que no la incluya. Es verdad que tiene el rasgo roja y en este tipo de mazos nos va a ir bien porque lo vamos a poder preparar o darle bonos de ataque, pero no me acaba de gustar. Por un coste de 3 tener 2 de ataque no me parece suficiente y solo tiene 2 puntos. A ver, 2 puntos de golpe no está del todo mal porque incluso podemos aguantar alguna traición de estas tipo Algracia de Nigromante, cosas así. 1 de defensa y 2 puntos de golpe es posible que con suerte aguante algún ataque muy débil, pero ya os digo, creo que ahora mismo tenemos opciones mucho mejores que este arquero a caballo. Y la siguiente carta es, por ejemplo, una de las mejores opciones que tenemos para el arquero a caballo. Es el caballero de la marca de los jinetes. Es un aliado que no es único de táctica y en este caso tiene un coste de 2. Tiene 0 de voluntad, que me da igual, 2 de ataque, 0 de defensa y esos de nuevo 2 puntos de golpe. Tiene un coste 2 que además con Hirgon lo vamos a poder tener con un coste de 1, que está genial. Tiene los rasgos de Rohan y Guerrero, tiene buenos rasgos, y una respuesta muy interesante, que dice, después de que el caballero de la marca de los jinetes sea declarado como atacante, recibe más 2 de ataque para ese ataque. Es decir, para ese ataque va a tener 4. Al final de ese ataque, descarta el caballero de la marca de los jinetes. Es una carta similar a la que teníamos con la escolta de Edoras. Tienen el mismo coste, van a ser al final un más 4 dentro de lo suyo, en la emisión y este en ataque, pero con la diferencia que con la escolta de Edoras estamos obligados a darle ese más 2 siempre, o sea, siempre. No podemos elegirlo, así que solo nos va a durar una ronda. Sin embargo, lo del caballero es una respuesta. Así que nosotros podemos ir usando sus 2 de ataque sin activar la respuesta, porque la respuesta es opcional, y en esa fase en la que yo necesite esos 4 ataques, entonces la activo. Lo que es una carta mejor que la escolta de Edoras. Eso sí, creo que tampoco son comparables porque esto va a ser para el combate y esto va a ser para la fase de misión. Pero bueno, esta carta me parece muy muy buena. La siguiente aliada es otra vieja conocida del canal. Es una carta que usamos mucho en las partidas que hacemos con la edición antigua del juego. Es la viajera del camino del oeste. Es una aliada de Rohan, de espíritu, y tiene un coste de 2. Luego sus stats son muy buenos, tiene 2 de voluntad, y ya simplemente por esta relación de coste ya es una carta interesante que llevaría en el mazo. Tiene 0 de ataque, 0 de defensa, que me da igual, y eso sí, solo tiene un punto de golpe. Ojalá tuviese ese 2 que la permitiese sobrevivir de algún puntito de daño directo, pero bueno,
no creo que podamos pedir más. Ya simplemente, ya es lo que digo, solo por el coste de los stats ya la jugaría. Pero es que luego tiene una respuesta que es muy buena, que dice, después de que juegues la viajera del Camino del Oeste desde tu mano, intercambia el lugar activo con cualquier otro lugar del área de preparación. Esta habilidad es muy buena, ya la vimos en el mapa de Thror, ya que lo que nos va a permitir es poder viajar a un lugar sin tener que hacer sus efectos de viaje. Si tenemos el típico lugar que dice, para viajar aquí, el jugador debe hacerle 2 puntos de daño a un héroe controle, o debe descartar 3 cartas de su mano, efectos así, que claro, ese lugar queremos explorarlo, porque en el área de preparación tiene una amenaza muy alta y nos está molestando, pero claro, no quiero viajar allí. Pues gracias a la viajera podemos intercambiar el lugar activo que no ha tenido ningún efecto negativo al viajar por ese lugar y ya poder explorarlo sin sufrir las consecuencias. Eso, o también lo que decíamos, si tenemos un lugar con un efecto beneficioso al viajar, tipo el primer lugar a través del bosque negro, que podemos preparar a un héroe, pues lo mismo, si quiero repetir su efecto, puedo viajar a ese lugar, tener el efecto positivo y luego juego a la viajera del Camino del Oeste, que me va a permitir intercambiar ese lugar por otro del área de preparación y así puedo volver a viajar a ese lugar con efectos positivos. El siguiente aliado es el domador de caballos del Fold de Oeste, y este es de nuevo un viejo conocido de las partidas que estamos haciendo con la edición original del Señor de los Anillos. Es verdad que esta es una carta que no he usado tanto, pero que también está por ahí. Es un aliado de espíritu de coste 2. Tampoco es único, es de Rohan, y tiene unos stats un poco flojos para el coste que tiene. Tiene 1 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa y 1 punto de golpe. Claro, este punto de golpe hace que ni siquiera me plantee defender con él, ya que prácticamente todos los enemigos van a tener al menos 2 de ataque, y aun en el caso de que el enemigo solo tenga 1 de ataque, tenemos que tener mucha suerte con la sombra para que no derrote al domador. Eso sí, tiene una habilidad que sí que me puede parecer interesante y que me puede plantear llevar esta carta a mi mazo, que dice acción. Descarta el domador de caballos del Fold de Oeste para elegir un héroe y prepararlo. Me gusta mucho esta habilidad porque no tengo que agotar al domador para usar su habilidad. Es decir, yo puedo llevarlo a la fase de misión con ese puntito, aportar en la fase de misión, y si luego tengo algún problema, tengo alguna traición o necesito sí o sí poder preparar un héroe, puedo descartar al domador y preparar al héroe, lo que me va a hacer que sea una especie de seguro. No sería una habilidad con la que yo contaría, pero que en determinadas circunstancias puede salvarme la vida a mí, o no solo a mí, porque dice a un héroe. Así que puedo salvarle la vida también a un héroe o a un personaje que esté jugando también la partida conmigo, a otra persona. Ya os digo, no me parece una mala carta, pero es un buen seguro. Pero bueno, tampoco es una carta que vaya a llevar sí o sí en un mazo. La siguiente aliada es la criadora de caballos del Fold de Oeste. Es una aliada de espíritu que no es única, también es de Rohan, y solo tiene un coste de 1, que está genial. Ya simplemente sin habilidades, sin leer, ya tenemos a un pelele para bloquear ataques que sean muy poderosos. Ya hemos visto además que en este mazo, o estamos viendo, que no vamos a tener buenos defensores, pues al menos tenemos algún pelele al que mandar. Tiene 1 de voluntad, 0 de ataque, 0 de defensa y 1 punto de golpe. Más débil no se puede hacer, pero aún así el ratio de un recurso por 1 de voluntad ya la convierte en una carta buena. Rasgo de Rohan y una respuesta muy interesante que dice, después de que la criatura de caballos del Fold de Oeste entre en juego, busca una carta vinculada montura entre las 10 primeras cartas de tu mazo y añádela a tu mano. Baraja tu mazo. Si llevamos un mazo en el que vamos a llevar muchas monturas, mirando las 10 primeras cartas es más que probable que podamos robar una montura. Y ya, es lo que decimos, simplemente es un personaje que ya puedo llevar para defender y encima tiene una buena habilidad. ¿Por qué no? Me parece una carta muy interesante. Siguiente aliado es el Lancero del Fold de Oeste. Es un aliado que no es único, de táctica y tiene un coste de 3. Sus stats son bastante buenos. Tiene 2 de voluntad, 2 de ataque, 0 de defensa y 2 puntos de golpe. Me gusta que en táctica tengamos un aliado con 2 de voluntad, está genial porque ya sabemos que en táctica tenemos muchos problemas y encima, aunque cueste 3, ya sabemos que con Hirgon nos va a costar solo 2. Tiene los rasgos de Rohan y Guerrero y una habilidad que me gusta porque está en sintonía con sus stats, y es que dice, después de que el lancero del Fold de Oeste tenga éxito en la misión, descártalo para elegir a un enemigo que no sea único del área de preparación. Inflige 2 puntos de daño al enemigo elegido. Me parece una habilidad muy buena y además 2 puntos de daño no es poco. Quiero volver a notar una cosa de las reglas, ¿vale? Que dice, después de que el lancero del Fold de Oeste tenga éxito en la misión. Nos pasa un poco igual que nos pasaba con la habilidad de Hirgon. Y es una vez el resultado ya se ha determinado y ya también tenemos que ganar. Es decir, perder y con el empate no podemos usar su habilidad. Otra cosa que hay que decir y es que tenemos que descartarlo a él y es posible que con esos 2 puntos de daño hagamos daño al enemigo del área de preparación y lo derrotemos. Aún así, el resultado de la misión
ya se ha quedado determinado. Así que no habría que volver a hacer cuentas porque vamos a perder 2 de voluntad que teníamos asignado a la misión y es posible que derrotemos a un enemigo que también estaba contribuyendo con su amenaza. El resultado de la misión ya se había determinado y ya no hay ninguna manera de cambiarlo en este momento de la partida. El siguiente aliado es el Batidor del Folde Oeste. Es un aliado de táctica, en este caso no es único, y tiene un coste de 2. Sus stats son muy buenos, tiene 0 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 2 puntos de golpe. Y simplemente el ratio de coste de 2, que encima con Hirgon va a ser 1, con 2 de ataque ya está genial. Pero es que encima ya con él podríamos plantearnos defender un ataque débil, ya tendríamos un poquito más de margen de maniobra. Tiene los rasgos de Rohan y Explorador y la acción es muy buena. Dice, descarta el Batidor del Folde Oeste para elegir un enemigo que no esté enfrentado a ti. Enfréntate al enemigo elegido. Con esta carta ahora sí que podremos manipular el resultado de la fase de misión. Nosotros podemos primero asignar nuestros personajes a la misión, luego revelamos las cartas de encuentro, tantas como jugadores hay en la partida, y ahora tenemos una ventana de acción en la que podemos hacer acciones, por supuesto, antes de determinar el resultado de la fase de misión. Ya sabéis, comparar la amenaza total con la voluntad. En este caso, lo que podemos hacer en esa ventana de acción, nosotros podríamos enfrentarnos a un enemigo para sacarlo del área de preparación y así su amenaza no contaría para el resultado total. El Batidor del Folde Oeste también tiene una habilidad, tiene una manera de jugar, también tiene un truquito bastante interesante en multijugador, y es que podemos hacer que un enemigo no nos ataque. Pongamos que yo soy el primer jugador y tengo al Batidor del Folde Oeste. Yo puedo resolver todos los ataques de los enemigos que me hagan a mí y cuando los haya resuelto puedo usar su habilidad y enfrentarme a un enemigo que esté enfrentado al siguiente jugador de la partida. Entonces, cuando él resuelva los ataques de ese enemigo, ya no va a tener que enfrentarse a este enemigo. Bueno, esta habilidad técnicamente tendría que hacerlo una vez es el segundo jugador el que pasa a resolver esos ataques, cuando yo puedo en una ventana de acción usar esto, quitarle el enemigo a él y así él no tiene que sufrir el ataque de ese enemigo. De manera similar, si el segundo jugador es quien controla al Batidor del Folde Oeste, yo como primer jugador puedo atacar a un enemigo y luego él, en sus ventanas de acciones, puede usar la acción de su batidor para enfrentarse a ese enemigo al que yo acabo de atacar y volver a atacarlo a él. Es decir, podemos o bien prevenir ataques o atacarle bastantes veces en una misma ronda usando batidores, lo que tiene unas mecánicas bastante divertidas. Ya pasamos con las vinculadas y esta es de nuevo otra de las viejas conocidas de las partidas que estamos jugando a la edición original del Señor de los Anillos. Es el mazo antiguo. Es una vinculada que no es única, es de espíritu y tiene un coste solo de 1, que dice vincula esta carta a un lugar. Respuesta, después de que el lugar vinculado sea explorado, el jugador inicial roba 3 cartas. Esta carta es muy buena, la voy a usar en muchísimos mazos a partir de ahora y pese a que hay cartas con efectos de robo mejores, lo que es muy interesante es que la tenemos en la esfera de espíritu, que no tenemos cartas de robar, bueno, de hecho creo que es la única que tenemos, o al menos de las muy poquitas que tenemos para robar cartas. Sí que tiene una condición que tenemos que explorar un lugar, así que no nos va a permitir robar en el momento en el que queramos, sino es en el momento en el que se pueda. Pero aún así, también es verdad que en espíritu tenemos muchísimas cartas que nos van a permitir poner fichas de progreso en lugares del área de preparación y que nos va a permitir acelerar el proceso de explorar un lugar. No hace falta explorarlo siendo el lugar activo, podemos explorarlo teniendo en el área de preparación ese lugar y con ayuda, por ejemplo, de este aliado que tenemos en la caja básica, el rastreador norteño, podemos colocar fichas de progreso en esa carta, aunque esté en la área de preparación, explorarlo y poder robar 3 cartas. Y os digo, es una carta que va a estar en los mazos seguro. Además, especialmente en este mazo de Rohan, vamos a necesitar robar muchas cartas, porque ya habéis visto que los aliados entran en juego y se descartan. Entran en juego y se descartan. ¿Qué nos va a pasar? Que vamos a tener la mano muy vacía. Entonces vamos a necesitar o bien el mazo antiguo Gandalf o el Cuerno, que ahora lo veremos, para poder robar esas cartas y poder suplir esa falta de cartas que vamos a tener durante la partida. Y la siguiente carta es por fin la primera montura del mazo. Es Pies de Fuego. Es una vinculada única de táctica y tiene un coste de 2. Pone vincula esta carta a un héroe, táctica o Rohan. Restringido. Ya sabéis, restringido solo podemos llevar 2 vinculadas restringidas por personaje. El héroe vinculado recibe +1 de ataque o bien +2 si el héroe vinculado es Éomer. ¿Vale? Hemos visto que con Éomer íbamos a tener un ataque de 5 muy fácilmente, pues ahora con Pies de Fuego vamos a tener un ataque
de 7 y solo con una vinculada. Ya me parece una combinación bestial sin seguir leyendo texto. Pero es que el texto dice, respuesta. Después de que el héroe vinculado ataque en solitario, agota a pies de fuego para poder elegir un enemigo que no sea único y esté enfrentado a ti. El daño sobrante infligido por este ataque se asigna al enemigo elegido. Gracias a pies de fuego vamos a ser capaces de poder derrotar a 2 enemigos de un solo ataque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros podemos estar enfrentados a un orco con armadura hasta los dientes o a un troll con una defensa altísima, pero luego si estamos enfrentados a un enemigo débil, como por ejemplo podría ser unos orcos de Dol Guldur que solo tienen 2 de vida y 0 de defensa, o el típico murciélago con solo 1 de vida y 0 defensas, vamos a poder atacar con Eomer a ese murciélago tan débil. Claro, nosotros le vamos a atacar de 7. Ya, con los 2 de ataque de Eomer más los 2 de pies de fuego, va a ser de 7. Vamos a derrotar a ese murciélago y nos van a sobrar 6 puntos de daño que se los vamos a poder asignar a otro enemigo, ya sin contar su defensa. Ya da igual si dice que ese enemigo tenga defensa 20, que gracias a Eomer le vamos a poder pasar 6 puntos de daño. Y es muy probable que acabe derrotado también. Es una combinación espectacular. Y pies de fuego va a ser una carta, no sé si de mulligan, pero la voy a querer tener pronto en la partida. La siguiente vinculada es el Cuerno de la Marca. Es una vinculada de espíritu de coste 1, es única, y dice vincula esta carta a un héroe, Rohan o a Merry. Restringido. Respuesta. Cuando un personaje abandona el juego, si ese personaje comparte al menos un rasgo con el héroe vinculado, agota el Cuerno de la Marca para robar una carta. Esta carta es esencial para el funcionamiento del mazo de Rohan. Y es precisamente por lo que hemos avanzado un poco cuando veíamos la carta del mazo antiguo. Por las mecánicas del mazo, muchas cartas van a entrar en el juego y luego van a ser o bien descartadas o bien con los Ciriel las vamos a volver a mezclar en el mazo. Pero el resultado va a ser el mismo y es que nos vamos a quedar sin cartas en la mano. Entonces vamos a necesitar un flujo de cartas constante en la mano, más alto de una carta por turno, que es la que robamos, para poder ir siguiendo jugando cartas. Porque si no, lo que nos va a pasar es que vamos a empezar las primeras rondas muy fuertes, pero luego nos vamos a quedar sin nada con qué jugar. Entonces, el Cuerno de la Marca nos garantiza, por el sistema de mecánicas de este juego, que es el de ir personajes que vayan abandonando la partida, poder robar una carta y poder suplir ese aliado que estamos perdiendo. Solo lo podremos hacer una vez por ronda, pero al menos porque nos hace agotarlo, ¿no? Entonces por eso podemos hacer solo una vez por ronda, pero al menos pasaremos de robar una carta a 2 cartas por ronda. Ya os digo, es una carta esencial y yo haría mulligan hasta que apareciera esa carta. Aunque tenga una buena mano, si no tengo el Cuerno de la Marca, mulligan. La siguiente vinculada es la flecha roja. Es una vinculada única de táctica de coste 1. Esta es la flecha, por cierto, que entregó Hirgon a Theoden como muestra para pedir ayuda formal para defender Minas Tirith del ataque de los orcos. Dice, límite de una por mazo. Así que de esta carta no tendremos 3 copias en el mazo, porque aunque solo podemos incluir en el mazo una, no necesitamos más. Dice, vincula esta carta a un héroe Gondor. El héroe vinculado recibe más 1 de voluntad. El ratio está bien. Por un coste de 1, tener un permanente de 1 de voluntad está bien. No creo que en este mazo sea tan importante, ya que vamos a ir casi siempre muy bien de misión, porque tenemos a Lociriel que va a poder ir metiendo personajes a la misión. Pero, en ejemplo, en el mazo de Gondor, creo que esta carta es todavía mejor. Luego dice respuesta de valor. Si lo recordáis, entramos en modo de valor cuando nuestra amenaza es 40 o superior. Es una temática que aquí no vamos a ver tanto porque de hecho tenemos una amenaza inicial muy respetable, que tenemos una de 27, tenemos 10 de Eomer, 9 de Hirgon y 8 de Lociriel, y entrar en modo valor va a ser más complicado. Sin embargo, de nuevo, en el mazo de Gondor vamos a entrar en modo valor casi seguro, porque ya empezamos con 32 de amenaza inicial y la mayoría de ventajas y de bonos que tenemos es cuando estamos en valor. Pero bueno, respuesta de valor. Después de que el héroe vinculado tenga éxito en la misión, añade la flecha roja a la zona de victoria para buscar un aliado entre las 5 primeras cartas de tu mazo y ponerlo en juego. Baraja tu mazo. Esto es genial porque no hay ningún tipo de restricción en el aliado. Puede ser de Rohan, de Gondor, nada. Podemos poner al propio Gandalf. Y esto nos va muy, muy bien porque si tenemos esa necesidad de personajes, o al final de la partida, por ejemplo, necesitamos rematarla, pues nos puede ir muy bien. Yo os digo, es una carta que me gusta, es buena, va a ayudar en el mazo de Rohan, pero es que yo creo que en el mazo de Gondor hubiese sido una mejor incorporación. La siguiente vinculada es un arma. Es de táctica, es de coste 1 y se llama Hacha de Guerra. No es única, así que podemos tener varias en el mazo. Dice, vincula esta carta a un personaje de táctica.
Esto es guay porque dice un personaje, también se la podemos vincular a aliados, que muy pocas veces podemos hacerlo. Y límite de una por personaje, ¿vale? Restringida. Y luego dice, el personaje vinculado recibe +1 de ataque por cada carta vinculada que tenga con la palabra clave restringido. Como el hacha de guerra es una, ya nos da un +1. Pero luego si el personaje tiene vinculada otra arma, va a tener un +1 adicional. Es una buena arma, ya simplemente por el coste de 1 por 1 de permanente de ataque, ya me parece bien, y opcionalmente podría llegar a tener otro +1. Además es una buena carta porque además la podemos incluir en el mazo de Gondor porque teníamos un evento que se llamaba Martilla Enemigos que nos permitía robar 3 cartas si agotábamos un arma y bueno, también teníamos que derrotar a un enemigo. A ese mazo creo que le faltaban unas cuantas armas para que Martilla Enemigos pueda funcionar bien, pues con hacha de guerra podemos conseguir más armas para que sea más fácil jugar Martilla Enemigos. De todas maneras, en este mazo también nos va a ir muy bien porque se la podemos vincular, por ejemplo, a Éomer y todavía darle +1 de fuerza, porque teníamos que Pies de Fuego era restringido, pues podemos tener a Éomer con 3 de ataque, +2 porque se ha puesto abandonado un personaje, 5, 6, +2, 8 y uno más adicional porque también es restringido. 9 de ataque con la habilidad de Pies de Fuego. Éomer se convierte en la máquina total de matar. Pues pasamos con los eventos. Y el primer evento es un viejo conocido de la caja básica revisada. Es una prueba de voluntad. Es un evento de espíritu de coste 1 y dice respuesta. Cancela los efectos al ser revelada de una carta que acabe de ser revelada desde el mazo de encuentros. Me parece de las mejores cartas de la caja básica revisada, si no la mejor de las mejores, porque por solo un recurso el control de partida que da es espectacular. Siempre la vas a usar con esa traición que sabes que te hace muchísimo daño de todo el escenario y es determinante, es que te puede decidir si una partida la ganas o la pierdes. Para mí es imprescindible y mira, simplemente este mazo ya por tener copias adicionales de esta carta, por si tienes varios mazos montados, ya vale la pena. El siguiente evento es la Rapidez Asombrosa. Es otro evento de espíritu de coste 3 y dice acción. Hasta el final de la fase todos los personajes rojan, ganan +2 de voluntad. Es la típica carta para mitad, final de la partida, cuando queremos aplastar una fase de misión y mandar a un montón de personajes a la misión y, ya os digo, superarla y tal. Por ejemplo, cuando estamos en Anduin y necesitamos 16 fichas de progreso, pues cartas así van súper bien. Lo malo de este tipo de cartas, y es que, claro, tienen un coste 3 y robarlas al principio de la partida son como un poco muerto, porque no la vas a jugar y, aunque tengas los recursos para jugarla, posiblemente no tengas en la mesa tantos personajes como para que valga la pena. Y eso es un poco en general lo que me pasa también en el mazo de Rohan. He tenido esta carta en la mano, pero claro, al tener al tener tantos personajes que acaban abandonando la partida, nunca tengo tantos personajes en la mesa como para que me compense jugar la rapidez asombrosa y no jugar otro aliado o jugar otro evento quizá un poco más útil en ese momento. Aún así, si tenemos la caballería roja, que hemos puesto 4 aliados, por ejemplo, y también podemos jugar esto, claro, es aplastante. O sea, esa fase de misión la vamos a aplastar. El siguiente evento es la finta y de nuevo aparece la caja básica revisada y de nuevo es de las mejores cartas de la caja básica revisada. Es un evento de coste 1 de táctica y dice acción de combate, elige un enemigo enfrentado con un jugador, ese enemigo no puede atacar a ese jugador esta fase. Ya es una carta muy buena porque hace que no nos ataquen y no solo es que no nos ataquen también significa que no vemos cartas de sombras, que nos ahorramos un faenón. Y encima en este mazo en particular, que ya hemos visto los aliados que trae, no trae ni un defensor bueno, creo que esta carta es especialmente buena en este mazo. Pero bueno, en cualquier mazo de táctica, para mí me cuesta mucho no poner alguna. El siguiente evento es Adelante Eorlingas. Es un evento de táctica de coste 2 y tiene acción de combate. Cada héroe, Rohan, puede ser declarado como atacante contra enemigos que estén en el área de preparación durante esta fase. Esta es la habilidad que teníamos con el héroe Dungier de la caja básica, que podíamos opcionalmente atacar también a enemigos que estén en el área de preparación. Pues jugando este evento, con otros héroes de Rohan también podremos atacar. Obviamente el que nos viene a la cabeza es Éomer, que vamos a tenerlo siempre, o casi siempre, con 5 de ataque, y especialmente si tiene vinculado Pies de Fuego, entonces podemos hacer combinaciones muy locas. Podemos elegir ahora enemigos que estén en el área de preparación que no tengan un valor de defensa muy elevado y poder coger el daño sobrante para pasárselo a enemigos que estén enfrentados a nosotros y poder hacer auténticos destrozos. Es una buena carta, al final nos permite atacar a enemigos sin que nos ataquen a nosotros, que en este tipo de mazos en los que no tenemos una defensa muy allá nos va a ir muy bien. Y encima propone mecánicas de juego que van fuera del reglamento, que siempre es divertido jugarlas. Es un buen evento y este sí que lo llevaría en el mazo.
El siguiente evento es el Juramento de Eorl. Es un evento táctico de coste 3 y dice juega esta carta solo si controlas un personaje único con el rasgo Rohan y otro personaje único con el rasgo Gondor. Respuesta. Al comienzo de la fase, resuelve el paso en el que atacas a los enemigos antes de resolver los ataques enemigos en esta fase. El resto de jugadores, eso sí, resuelve la fase de combate de forma normal después de que tú resuelvas tus ataques. Aquí lo que haremos es cambiar el orden. En vez de que ellos nos atacan primero y luego nosotros respondemos, seremos nosotros los que primero atacamos y luego ya responderán ellos. Claro, lo bueno de empezar nosotros es que vamos a poder derrotar a muchos enemigos porque vamos a tener la mayoría de personajes preparados y así no tenemos que guardar personajes para la defensa. Es una buena carta, es un poco restrictivo este texto porque es verdad que en el mazo de Rohan nos encaja, pero en otros mazos es difícil de jugarla. Además, en la caja básica teníamos una carta muy similar, que es el Muro de Lanzas, que tiene el mismo coste, pero tiene este problema, que dice debes usar recursos de las reservas de recursos de 3 héroes distintos para cubrir el coste de esta carta. Eso sí, la acción, pese a ser similar, es mucho mejor, porque dice, elige un jugador, los enemigos enfrentados con ese jugador no pueden atacar a ese jugador en esta fase. Claro, aquí no solo nos ahorraremos los ataques, sino que encima no nos van a atacar de vuelta, lo que todavía podemos ser más agresivos con el ataque a los enemigos y poder dejarlo todo, poder preparar, o sea, poder agotar a todos los personajes disponibles. ¿Cuál es el problema? Que solo podremos usar recursos de 3 héroes distintos. Entonces, en un mazo que sea puro de táctica, esta carta no me la plantearía, esta carta me parece mucho mejor, además no tenemos la restricción de los rasgos, pero digamos que en un mazo normal, especialmente si estamos jugando en solitario, que vamos a necesitar combinar esferas, claro, el Muro de Lanzas es injugable, así que esta carta puede que vea más mesa. No es una mala carta, aunque para mí el Muro de Lanzas me gusta un poco más, no es una mala carta y es mucho más jugable, desde luego. Así que si tenéis la posibilidad, los rasgos os coinciden, sí que es una buena adición al mazo. El siguiente evento es el Acantonamiento de Rohan. Es un evento de espíritu de coste 4. Dice, al cubrir el coste del acantonamiento de Rohan, cada héroe Rohan que controle se considera que tiene un icono de espíritu. Y menos mal, porque precisamente espíritu es a la esfera quizá que más le cuesta generar recursos, pues porque además tiene cartas muy caras y siempre vamos justos de ahí. Pues al menos con héroes de Rohan vamos a poder pagar esta carta. Acción de planificación, ¿vale? Recordad, si pone acción de planificación, solo podremos jugar esta carta en la fase en la que también jugamos aliados y vinculadas. Busca entre las 10 primeras cartas de tu mazo hasta 4 aliados Rohan y ponlos en juego. Baraja tu mazo. Si cualquiera de estos aliados sigue en juego al final de la ronda, descártalo. ¿Vale? Esta carta es un cañón, va a hacer que cambie el rumbo de la partida. ¿Qué es lo que es malo? Puede ser que sí, que un coste 4 sea un poco prohibitivo, pero es que vamos a poner en juego 4 aliados de Rohan. Es como si saliese a coste de 1, 4 aliados. Y estamos jugando aliados de Rohan, que muchos de ellos van a tener efectos positivos al abandonar el juego. Así que probablemente en la última restricción de que si siguen al juego al final de la ronda descártalos, seguramente no iba a hacer ni falta porque ya habremos descartado a muchos de esos personajes precisamente por haber usado su habilidad. Puede ser una carta que cuesta un poco de jugar por el coste de recursos, pero no es ni siquiera una carta de final de partida. Ya en la mitad puede hacer que si ya ibas un poquito por detrás del mazo de encuentros, te lo reoriente y consigas avanzar y ganar la partida. Y luego ya, si eres capaz de jugar esta carta y también tener recursos para la que hemos visto antes, la rapidez asombrosa, de verdad que la fase de misión te vas a poner altísimo. Ahí pasamos a la última carta del mazo pregenerado, es No esperemos más. Es un evento de táctica de coste 2 y dice respuesta, al comienzo de la fase de misión, busca un enemigo entre las 5 primeras cartas del mazo de encuentros y ponlo en juego enfrentado a ti. A continuación, revela una carta de encuentro menos en esta fase. Baraja el mazo de encuentros. A mí esta carta me parece buenísima. Os explico por qué. Estamos en la esfera de táctica, que estamos totalmente a merced del mazo de encuentros. Normalmente no tenemos nada para gestionar cartas de encuentro, traiciones, sombras. No tenemos nada, es que no tenemos las herramientas, pero sí que tendremos las herramientas en táctica de destruir enemigos. Pues gracias con cartas así podemos hacer un mínimo de control en el mazo de encuentros y poder sacar a un enemigo con el que podremos lidiar fácilmente, especialmente por la esfera de táctica, y así asegurarnos de que en esa ronda no nos va a salir nada que trastoque nuestros planes. Porque además es que normalmente en todas las partidas, obviamente sí que va a depender un poco del escenario, pero normalmente siempre hay más enemigos que otra cosa. Y poder buscar entre las 5 primeras y elegir el enemigo que menos problemas nos vaya a dar, me parece que puede ser una ronda que puede ser determinante para sacarle esa ventaja al mazo de encuentros. Pues ya llegamos a la carta que nos dicen que aquí acaba el mazo pregenerado.
Ya hemos visto que es un mazo que no es tan fácil de pilotar, porque hemos tenido que tener en cuenta en muchas cartas la fase de la partida, la ventana, la acción. Y también hemos visto que no hay cartas que despunten tanto como en otros mazos. Quizá Eomir con Pies de Fuego es muy buena, la Prueba de Voluntad, los Ciriel, Hirgon son cartas buenas, pero quizás salvo Eomer con Pies de Fuego no hay nada que sea como brutal. Vamos a ver las siguientes cartas, las que tenemos adicionales para personalizar el mazo, a ver si se nos ocurren buenas ideas. Pues la primera carta adicional que nos van a dar es Fastred. Es un héroe de espíritu con una amenaza inicial bastante bajita, 9, y unos stats muy importantes. Tiene 1 de voluntad, 2 de ataque, 3 de defensa y 3 puntos de golpe. Tenemos por fin ya en Rohan un buen defensor. Sí que es verdad que 3 puntos de golpe me gustaría que fuese un poquito más alto, pero bueno, ya es un defensor muy notable y para una amenaza bajita. Tiene Rohan, tiene Guerrero, lo que nos va a permitirle vincularle armas y armaduras. Y luego dice, respuesta, después de que Fastred defienda contra el ataque de un enemigo, devuelve ese enemigo al área de preparación para reducir su amenaza en 2. Límite de una vez por fase. Claro, podríamos plantearnos si vale la pena el cambio. Es verdad que reduzco mi amenaza en 2, pero claro, luego no podría atacar al enemigo porque lo he mandado al área de preparación. Pero, como ya sabéis, tenemos en la caja básica a Dungier, que dice, Dungier puede elegir como objetivos a enemigos del área de preparación cuando ataca solo. Cuando lo hace, recibe +1 de ataque. Supongo que ya podéis ver el combo. Con Fastred me mando al enemigo de nuevo al área de preparación y puedo atacarle con Dungier con 2 de ataque y +1 por su habilidad. Además, da también la casualidad que Dungier es de Rohan, o sea que todas las cartas que tenemos de efectos positivos para héroes de Rohan nos va a ayudar también. Creo que se puede hacer un mazo muy, muy interesante si además también incluimos a Eowyn, que también es de Rohan, porque van a ser 4 de voluntad que nos va a permitir controlar con cierta soltura el mazo de encuentros, porque la misión la vamos a tener controlada. También podríamos poner a Lothiriel, porque encima tiene 3 de voluntad, pero claro, no ganaría el rasgo de Rohan y quizás una aliada un poco peor, una héroe un poco peor en este caso. Pero podemos hacer un mazo muy competente de... Si no tenemos traiciones con maldición o que nos suban la amenaza, podríamos incluso reducir nuestra amenaza en 1 cada ronda que juguemos. Eso hará que los enemigos no se enfrenten a nosotros y nosotros podamos ir atacándolos desde el área de preparación. Ya veréis que luego en las cartas adicionales tendremos cartas que nos permitirán atacar a enemigos que estén en el área de preparación. Bueno, de hecho ya hemos visto un evento por ahí. Y encima nos van a dar más cartas. ¿Qué es lo malo? Que muchísimas cartas que nos iban a ayudar en ese tipo de mazo son de táctica. Y si tenemos a Fastred, que es de espíritu, a Dungier, que es de espíritu, y a Eowyn, que es de espíritu, nos van a faltar esas bonificaciones al daño para poder hacer un mazo solvente del todo. Así que es verdad que tenemos Coraje Inesperado, por ejemplo, que se lo podemos poner a Dungier y poder atacar a varios enemigos del área de preparación, pero creo que le faltaría un poquito más. No quiero hablar de ello porque todavía no lo han reimpreso, pero hay una Eowyn táctica, está en la expansión, en la caja deluxe del Señor de los Anillos. Se rumorea que nos la van a reimprimir. Si lo hiciesen, entonces sí que tendríamos acceso a táctica, pero tendríamos una Eowyn con 4 de voluntad en la esfera de táctica y sí que podría hacer este mazo funcionar y sería un mazo, la verdad es que es súper divertido de jugar, a ver si tenemos suerte. El siguiente aliado son los mejores de la marca. Es un aliado de espíritu que no es único y tiene un coste de 2. Sus stats no son muy allá, tiene 1 de voluntad, 1 ataque, 0 defensa y 2 puntos de golpe, que mira, al menos esos 2 puntos de golpe ayudan por si tenemos alguna, lo que es siempre, ¿no? Algún daño directo, pues así lo podríamos al menos no perder. Y es una criatura roja y de acción, agota y descarta a los mejores de la marca para colocar 2 fichas de progreso en cualquier lugar. Con este aliado, de nuevo, sí que podremos manipular el resultado de la fase de misión. Cuando nosotros hayamos asignado los personajes a la misión y se hayan revelado las cartas de encuentro, todavía tenemos esa ventana de acción de la que hablábamos antes para poder hacer cosas antes de determinar el resultado de la misión. Pues con los mejores de la marca podemos usar su acción porque colocaremos 2 fichas de progreso sobre un lugar y posiblemente sea suficiente para explorar un lugar que, por ejemplo, en el área de preparación tenga una amenaza altísima. De hecho, atravesando el Anduin tenemos un lugar que solo se explora con una ficha de progreso, pero que tiene 5 de amenaza. Y si resulta que además en esa ronda ya tenemos a un lugar activo, van a ser 5 que va a costar de controlar. Pues gracias a cartas como los mejores de la marca, podemos hacer esta acción y quitárnoslo de encima. Es una buena carta con una habilidad. O sea, sí es verdad que los stats no son muy allá, pero la verdad es que tiene una acción muy interesante. La siguiente carta adicional es una vinculada y es la lanza de la marca. Es una vinculada de táctica de coste 1 y es un arma. Y se vincula esta carta a un personaje de Rohan, restringido.
El personaje vinculado recibe +1 de ataque o bien +2 si ataca a un enemigo del área de preparación. Esta es una de las cartas que hemos dicho que iba genial para el mazo Fastred Dungier. Si se la vinculamos a Dungier, podríamos tener +1 de su habilidad, más los 2 que tiene, 3, y +2 de la lanza, ya son 5. Pero ojo, nos tenemos que dar cuenta de que ni siquiera es única. Así que podemos llevar a Dungier con 2 lanzas y colocarlo con 3 y 2, 5 y 2, 7 atacando a enemigos del área de preparación. Ya os digo, el mazo de Fastred Dungier, que tengo aquí a Fastred, no es ninguna tontería. Se pueden hacer cosas muy divertidas. Es verdad que no tendremos a Eowyn, pero por ejemplo tenemos a Hirgon para poder hacer ese combo. La verdad es que es un mazo muy interesante y que yo creo que vamos a explorarlo en el canal. La siguiente carta vinculada es de espíritu y es el Corcel de la Marca. Es otra montura, es de un coste 1 y se vincula esta carta a un héroe en Gondor o Rohan. Respuesta. Después de que el héroe vinculado sea asignado a la misión, gasta un recurso de la reserva de recursos vinculado para preparar al héroe vinculado. Es decir, le damos la habilidad que tiene el Aragorn de la caja básica y así lo podemos reutilizar, lo podemos preparar para otras fases de la partida. A ver, es una carta que yo quería que me gustase porque es una montura y para ser un mazo de Rohan yo quería que tuviésemos muchas monturas. Pero por mucho que la miro es una carta que no me acaba de convencer. ¿Por qué? Porque en la caja básica tenemos el Coraje Inesperado. El Coraje Inesperado es verdad que es una carta que cuesta un recurso más, pero dice vincula esta carta a un héroe y acción. Agota el Coraje Inesperado para preparar al héroe vinculado. Claro, aquí lo podemos preparar en cualquier momento de la partida. No hace falta que tenga que ir a la misión. Yo se lo puedo vincular a un héroe para que ataque 2 veces, o para que ataque y defienda, o para que ataque y vaya a la misión. Pero puedo elegirlo como yo quiera. Sin embargo, con el Corcel de la Marca, obligatoriamente tengo que usar su habilidad después de ir a la fase de misión. O sea que digamos que tengo que ir a hacer la fase de misión y hacer otra cosa más. Aquí puedo hacer las dos cosas que yo quiera. Es verdad que el Corcel de la Marca solo cuesta un recurso, pero claro, la siguiente vez que lo prepare voy a tener que gastar un recurso para prepararlo. Así que cuando por primera vez yo prepare al héroe, me habré gastado los mismos recursos que Coraje Inesperado. Pero después, durante la partida, mientras que con Coraje Inesperado podré ir preparando al héroe gratuitamente, sin embargo, con el Corcel de la Marca voy a tener que estar pagando un recurso cada vez que use su habilidad. Entonces, al final va a ser una carta que a la larga me va a salir mucho más caro que el Coraje Inesperado. Creo que esta carta es objetivamente peor que el Coraje Inesperado. Lo tenemos en la caja básica. Y a ver, la única opción por la que yo creo que la podría tener el mazo es si tengo muchas cartas que me beneficien si tengo aliados con monturas. Pero creo que hoy por hoy no vale la pena llevar el Corcel de la Marca si podemos llevar el Coraje Inesperado. Sin embargo, la siguiente montura me gusta mucho más. Es una vinculada de táctica de coste 1 y se llama Caballo de Guerra de Rohan. Fijaos que no es única y podremos llevar varios. Vincula esta carta a un héroe de táctica o Rohan, restringido. Me gusta que pueda ser a cualquier héroe de táctica, porque normalmente las monturas nos restringen a que sea de Rohan o que sea de Gondor. En este caso, cualquier héroe de táctica o de Rohan, o sea que está bastante bien. Respuesta. Después de que el héroe vinculado participe en un ataque que destruya a un enemigo, agota el caballo de guerra de Rohan para preparar al héroe vinculado. Esta carta digo que me gusta más, primero porque es coste de 1 y tenemos cartas de preparación en táctica, que es difícil de encontrar. Además tenemos a Éomer, que va a destrozar a un montón de enemigos, y poder preparar a Éomer nos va a servir de muchísimo en este mazo. Va a ser un poco extraño porque va a llevar vinculadas 2 monturas, o sea que es un hombre montado en 2 caballos. Es que esto de restringido no me gusta mucho para las monturas. Yo creo que pondría límite de una montura por personaje. Creo que quedaría mejor, porque tú en realidad puedes llevar la palabra clave restringido era para las armas. Por eso se pueden llevar 2, precisamente porque tienes 2 manos. Me hubiese gustado que las monturas fuesen aparte, que un personaje pudiese llevar solo una montura y luego 2 cartas restringidas, las 2 cartas de cada mano. Pero bueno, tal y como son las reglas, ahora mismo con Éomer podemos llevar 2 monturas a la vez y podríamos hacer muchísimo daño con Pies de Fuego y Éomer y luego volverlo a usar gracias al Caballo de la Guerra. Otra carta que se puede beneficiar mucho de esta es Legolas. Legolas de la caja básica, si lo recordáis, nos decía, si destruíamos a un enemigo, con su ataque podíamos colocar 2 fichas de progreso sobre la misión. Si le colocamos el caballo de guerra, podríamos volver a prepararlo para poder hacer otro ataque con la misma condición en la que íbamos a usar su habilidad, digamos, nativa, su habilidad impresa, que es una habilidad que íbamos a buscar con Legolas sí o sí. Así que pueden ser una buena combinación. Y ya por último tenemos un evento de táctica que se llama Carga de los Rohirrim. Tiene un coste de 2 y dice acción. Hasta el final de la fase, cada personaje Rohan con una carta vinculada a montura recibe +3 de ataque.
Esta carta tiene un problema, y es que todavía no tenemos muchas monturas que valgan la pena. Es verdad que sí que tenemos a Pies de Fuego, que es muy bueno, hemos visto el Caballo de Guerra, pero creo que falta un poco más para justificar esta carta, porque como mucho que tendremos 3 personajes con montura, en el mejor de los casos, para poder jugarlo. Es que lo veo complicado. Creo que por estos dos de recursos podemos hacer cosas mejores. No digo que sea una mala carta, un bono de +3 de ataque nos puede ir muy bien, pero creo que sea un personaje Rohan y que tenga una carta vinculada montura, me parece bastante restrictivo. Sí, me parece muy restrictivo. Y creo que es una carta que no va a haber mesa precisamente por eso, porque para que valga la pena vas a tener que tener un estado de la mesa muy particular. Encima ya hemos visto en este tipo de mazos que las cartas van a ir y venir, los aliados, así que probablemente nos vaya a ayudar más a los héroes que a los personajes. Así que no lo sé. No creo que sea una mala carta, pero no me convence por la variedad de cartas que tenemos. Posiblemente cuando tengamos más personajes de Rohan y tengamos más monturas que sean buenas, esta carta creo que sí que valdrá la pena. Pero tal y como lo tenemos ahora, me parece que eso, no es culpa de la carta, es culpa de las demás. Y hasta aquí las primeras impresiones del mazo de jinetes de Rohan. Así en general me ha parecido que de los 4 mazos creo que es el peor, y no porque sean más buenas o más malas las cartas o el mazo funcione mejor o peor. Es porque creo que los mazos de inicio se han publicado para introducir a nuevos jugadores en el juego. Y la verdad, no veo a un jugador que no tenga ni idea del juego empezar con el mazo de Rohan, porque creo que ya os digo, tiene muchísimas sutilezas con las reglas, tiene que tener un conocimiento bastante profundo de las ventanas de acción y demás, y creo que le va a costar más y es posible que le frustre para introducirse al juego con un mazo así. Creo que un mazo como el de Elfos o el de los Enanos puede ser mucho más gratificante para esa persona porque no hay que, digamos, que devanarse mucho los sesos, es bastante directo. Bajo el aliado, tener este efecto, es poderoso, mato al enemigo. En este caso, hay que darle unas cuantas vueltas a la jugada antes de hacerla. Eso sí, me sigue pareciendo un buen mazo. El Anduin lo he atravesado un montón de veces con el mazo tal y como viene, sin tener que personalizarlo, y lo puedes ganar. Y para mí, a la manera de jugarlo, o sea, de divertirme, a mí ha sido el más divertido, el de más diversión, porque el de enanos al final es siempre más o menos lo mismo. Lo bajo toda la mesa, tengo una mesa llena de enanos y gano. El de Gondor es un poco más lento, pero acaba siendo lo mismo. El de elfos sí que tiene más variedad, pero a mí este mazo de verdad que me ha encantado a modo de divertirme. Sí que es verdad que a nivel también de qué mazo es más poderoso, pues no elegiría el de Rohan, pues igual también elegiría el de elfos o el de enanos, pero de verdad que es un mazo que yo creo que vale la pena. Y yo no he tenido la oportunidad de jugarlo multijugador, pero creo que multijugador también puede ser un mazo muy interesante. Y creo que puede haber muchísimas sinergias en el mazo de Gondor y en el de Rohan, porque tiene muchas cartas que influyen a los dos personajes. Entonces aquí una carta que igual digo que no me justifica tanto, porque no hay tantos personajes de Rohan como para. Sí, claro, si ahora no soy el único que lleva personajes de Rohan, sino que mi compañero también lleva, igual esa carta es más poderosa. Y al revés, nosotros también tenemos bastantes aliados de Gondor. Y el mazo de defensores de Gondor nos pueden dar muchos bonos a nosotros que pueden ser muy interesantes. Por eso digo, yo creo que este mazo puede que tenga problemas en solitario, pero a mí al menos de diversión me ha parecido el más divertido de todos. Pues nada, dejamos el vídeo aquí. Por favor ya me comentáis vosotros qué os parece este mazo, si os ha gustado, si os parece flojo, si os parece complicado y lo debatimos un poco entre todos. Venga, nos vemos en el siguiente, espero que os haya gustado. Un abrazo.